Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y vamos a estar por este próximo tiempo estudiando Amós, el gran profeta menor, gran por sus tremendas profecías y perteneciendo al grado de profetas menores porque hay menos libros registrados de él en comparación con otros como Jeremías, Isaías, Ezequiel. Pero como siempre nos ponemos en la santa presencia del Señor y oramos. Padre amado, danos el don del Espíritu Santo, que venga Él sobre cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia al poder de la Santa Palabra. Ven Espíritu Santo, llénanos y capacítanos para entender la palabra de Dios, para poder construir su reino aquí en la tierra. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, queridos hermanos, aquí entramos hoy al capítulo 8 del profeta Amós. Seguimos en la misma estructura social del momento. Israel, el reino del norte, abundante de bienes, un culto pagano, pensando que todo está bien porque hay dinero, y los asirios al acecho de ellos para destruirlo. Dice así, veamos del 1 al 3, dice así: esto me mostró el Señor Dios. He aquí que había una canasta de frutas maduras. El Señor me preguntó: ¿qué ves tú, Amós? Yo respondí: una canasta de frutas maduras. Y el Señor me replicó: ha llegado el fin de mi pueblo Israel. No les voy a pasar ni una más. Los cantos del templo serán plañidos aquel día, oráculo del Señor. Habrá muchos cadáveres tirados por el sitio. Silencio. Canastos de frutas de verano. Esta fruta que estaba era la fruta que estaba madura y por estar madura no duraba mucho. Recuérdense que en ese momento pues no había refrigeradores ni nada parecido. Todo eso, y en el verano que están calientes todo se corrompía. ¿Qué es lo que quiere decir? Por eso las frutas duraban poco. Esto es lo que quiere decir el profeta. El tiempo de Israel es corto, como una fruta de verano que se pone al sol y que se corrompe. En el hebreo original, el punto que dice el profeta es mucho más enfático porque usa un juego de palabras que es muy difícil traducirlo al español. Como una palabra que quiere decir la conexión entre la visión y el destino de Israel está totalmente ligada, verano y fin. Es un juego de palabras. El punto de esta visión que va a tener Amós es el juicio de Israel. Entonces, cuando Amós le responde al Señor que lo que ve es una canasta de frutos maduros, y el Señor le responde: así vas a ver a Israel. Dice que ha venido sobre mi pueblo Israel el fin. En todo lugar los echará fuera en silencio. El fruto maduro está cerca de ser echado fuera, como cuando tú botas una canasta que se ha podrido. Entonces dice, bueno, un juicio similar va a venir sobre ustedes, porque ustedes son como una canasta de higos podridos, que apesta, que no es agradable de ver, y que la única solución es echarla al muladar, a la basura, donde están las cosas que se pudren. Y más en Israel, que pudrición era lo opuesto de Dios. Dios no se corrompe, pero entonces la pudrición era lo que se corrompe, la parte de la humanidad, de la creación que está en contacto con Satanás, que todo lo destruye. En contraposición, lo que es incorrupto, pues es señal de Dios, que siempre es el mismo. Vamos a ver 4 y 6, y dice así: escuchad esto, los que explotáis al pobre, para acabar con los humildes del país, lo que decís: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el grano? Y el sábado, para que abramos el mercado del trigo, achicando las medidas, aumentando el precio, pasando con balanzas falsas, comprando al desvalido por dinero,
y al pobre por un par de sandalias, y vendamos hasta el Salvador. El Señor ha jurado. Los que explotan a los menesterosos, los que arruinan a los pobres, hemos dicho continuamente. Amós, el gran profeta de la justicia social de Israel, vuelve a este tema que es central en él, la justicia. Condena a aquellos que en Israel ganaban dinero con el trato injusto, sobre todo a la gente pobre, a la gente que era más vulnerable, que le hacían trampa en el vender, que le hacían trampa en los negocios. Y los que dicen cuándo pasará el verano y venderemos el trigo. Israel aguardaba el mes y la semana, pero solo exteriormente. Por dentro rechazaban estos días especiales que son señalados por Dios y no podían esperar hasta que terminaran. ¿Por qué? Porque estas fiestas del mes y de la semana estaban ligadas con fiestas de Israel, como el Shabbat, como el Pentecostés, como la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas estaban ligadas al trigo y más tarde a la cebada en el norte de Galilea. Pero por eso es que menciona el Señor esto aquí de esta forma, que más que una recolecta de agricultura está hablando de las fiestas, en que ellos aparentemente estaban muy ansiosos porque llegaran las fiestas, pero no era porque tenían el sentido de fiesta dentro de ellos. Dice que según nos dice el profeta, había una corrupción crónica y el engaño en el mundo de los negocios era lo más común al día. Y el Señor lo vio y se enojó. Cuando vendían el trigo, que lo que vendían era muchas veces desechos de trigo, lo que sobraba, que se caía a la tierra, y que por ley eso debía ser dado a las viudas de Israel. Se recuerdan a Ruth y a Noemí. Pues lo vendían muchas veces y para colmo usaban una medida pequeña. Sin embargo, cuando compraban o daban, usaban una medida grande. El engaño, la deshonestidad en los negocios no es un pecado menor, definitivamente no, es robar. Es un pecado excusable por necesidad. El Señor lo ve y toma cuenta. Muchas veces también lo dice el catecismo de la Iglesia, que nosotros pensamos que robar es, qué sé yo, meter la mano en el bolsillo de alguien y sacarle la cartera, o entrar en una casa con una ganzúa y robarle los efectos eléctricos. La Iglesia dice que no, que cuando tú, por ejemplo, me viene a la mente, tú tienes unos empleados y tú a sabiendas le pagas menos de lo que le debes pagar porque sabes que esa pobre gente no va a conseguir trabajo en otro lado, tú estás robando. Eso es lo que dice el catecismo de la Iglesia. No solamente roba el que pone una pistola en el pecho a alguien. Es algo todavía más complicado para todos nosotros y para mí. Si tú vas a pagar los taxes y mientes al gobierno, también tú estás robando. Estás robando. Tú dices, bueno, el gobierno me roba a mí. Definitivamente, pero eso es una excusa para tú no cumplir con lo que tienes que cumplir y hacer marañas y poner las cosas que no son. Eso también es robar. O sea, que es una píldora muy difícil de tragar para todos los que tenemos que pagar taxes. Pero esto es la palabra de Dios y yo no lo puedo evitar de decirlo. Vamos a ver el versículo 7 al 8. Dice así. Vamos a ver. El Señor ha jurado por la soberbia de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus obras. Es que no temblará la tierra por esto, ni habrá duelo cuantos habitan en ella, ni se elevará toda ella como el Nilo, y se desbordará y bajará como el río en Egipto. No me olvidaré nunca de sus obras. El Señor tiene buena memoria. Para lo único que el Señor tiene mala memoria es para nuestros pecados. Porque cuando uno inmediatamente se arrepiente, el Señor los olvida. No es como nosotros que estamos dando vueltas. Mira, te perdoné, pero no olvido lo que me hiciste. No, el Señor borra. Pero aparte de olvidarse de nuestro pecado, el Señor tiene una memoria magnífica. Esto nos recuerda que el tiempo no puede borrar el pecado.
sobre todo el pecado, digo, que no se ha arrepentido y reparado uno. A menudo se siente como que si pasa tiempo, pues el Señor se olvida del pecado como me olvidé yo y no ir a confesar. Hermano, aunque pase 10 años, el Señor se acuerda de todo pecado no arrepentido y reparado. Porque el Señor es justo. Si el Señor se olvidara el mal que hacemos, fuera injusto. Entonces, no fuera Dios. Solamente la obra expiatoria de Jesús en la cruz puede cubrir nuestro pecado. Y esa obra expiatoria, ese perdón, lo recibimos por medio de la confesión. Cuando el Señor, voluntariamente, Él siendo Dios, delegó en sus apóstoles el poder de ministrar esa justicia conseguida por el Señor en la cruz. Cuando le dijo: a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y a quienes ustedes retengan, yo retengo. Algo más claro no puedo ver en las Sagradas Escrituras, algo fácil de entender, que las personas que dicen conocer las Escrituras de memoria de un lugar a otro, todo versículo insignificante, ese no lo entienden. Cosa extraña de la memoria de esta gente, o alguien que los nubila la memoria. Podríamos hacer un contraste entre Amós 8:7 y entre la carta a los Hebreos 6:10, porque dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor, dice San Pablo, que habéis mostrado hacia su nombre. Y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, el Señor no olvida las buenas obras de su pueblo, pero tampoco olvida las malas de aquellos que lo rechazan. Se acuerda de las buenas y las premias, y se acuerda de las malas y nos pasa la cuenta. Vuelvo a repetir, esto para el que no ha hecho acto de contrición, se ha arrepentido de lo que ha hecho, lo ha confesado y en la medida que puede ha reparado el daño que ha hecho. Y aquí pone, por ejemplo, el Nilo. Sabía que el Nilo hasta el día de hoy sube y baja regularmente. Y depende de cuánto sube el Nilo, quiere decir si la cosecha va a estar buena y si Egipto va a vivir, o si la cosecha va a estar mala y muchos van a morir. Representó a la tierra y al pueblo de Israel tan sacudido por juicios que crecen, que van, que merman, que vienen, como el río Nilo que año tras año sube y baja, y en realidad uno no sabe a qué atenerse hasta que no llega el momento. Vamos a ver versículos 9 y 10, y dice así: aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Convertiré vuestras fiestas en duelos y todos vuestros cánticos en lamentos. Cubriré de saco toda criatura y dejaré rapada toda cabeza. Le pondré como en luto por un hijo único, y su fin será como un día amargo. Dice que va a poner el sol al mediodía y cubrir de tinieblas la tierra. Esto es una referencia, para mí, es una referencia al día de la muerte del Señor, que al mediodía las tinieblas cubrieron la tierra y el sol se eclipsó y la tierra se llenó de tinieblas. Era como si el padre no quisiera ver la injusticia que estaban haciendo con su hijo y con él, después que nos había dado absolutamente todo. Y también se puede hablar sobre los últimos tiempos, aunque no sabemos cómo van a ser. Sin embargo, otros piensan que Amós solo se refiere a un eclipse, porque se ha calculado que han habido 2 eclipses en la vida de Amós. Uno en el 384 a.C. y otro en el 763 a.C. Yo me inclino por pensar que aquí Amós está tomando algo que pasó cercanamente y está hablando del día ese que hasta hoy no se ha olvidado, cuando las tinieblas cubrieron la tierra a las 12 del día. Mucha coincidencia que eso haya pasado y que eso Amós lo haya visto en un pueblo rebelde, el mismo pueblo rebelde que va a matar al Hijo de Dios. Y después dice que va a volver el llanto como de un unigénito. Está todo muy relacionado. Cristo, el unigénito de Dios. Amós trata de capturar la profundidad del llanto con esta metáfora. También hay una conexión con Zacarías 12:10,
que describe el regreso de un Israel humilde y arrepentido, y nos habla del Mesías en los últimos días, cuando dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El hijo primogénito era crucial en Israel. El hijo primogénito era el primer varón que nacía de un matrimonio. Ese era entregado al templo, presentado a Dios, porque el Señor dijo en Egipto que todos los primogénitos eran de él. ¿Por qué? Si nos vamos al Génesis, el Señor exterminó a los primogénitos de Egipto la noche de la salida, la noche de la Pascua. Y el Señor dejó vivo a los primogénitos de Israel. Por eso el Señor dijo, yo le di la vida a los primogénitos de Israel, por lo tanto los primogénitos de Israel me pertenecen. Porque esos primogénitos de Israel eran los que iban a servir en el templo. O sea, eso si hubiera sido así, todo el templo hubiera sido servido por primogénitos. Pero ¿qué sucedió? Vino la rebelión en la base del monte Sinaí, cuando hicieron un becerro de oro y lo adoraron como hicieron sus padres en Egipto. Y ahí estaban todos los primogénitos salvados de Egipto también. Y fue cuando Moisés llamó a los santos de Israel para luchar contra esta gente que habían corrompido el pueblo. Y fueron los levitas los que lo ayudaron. Por eso el trabajo que iba a hacer de los primogénitos de Israel se pasó a la tribu de Leví. El Señor no quiso a los primogénitos de Israel. El Señor quiso a aquellos que lucharon por él contra la idolatría y contra una traición tan grande, acabándonos de liberar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo a partir de ahí? Los primogénitos pertenecen al Señor, pero el Señor no los quiere. Entonces, a su primogénito se entrega al templo, pagas un rescate y te lo llevas. El primogénito era importante porque era el que heredaba las cosas de la familia, el que mantenía la línea de la casa de Israel en pureza junto con el principio de sus tribus, el que posiblemente de un día podría nacer el Mesías. Era el jefe de la familia y muchas veces actuaba como sacerdote de su casa. Tenía inclusive el privilegio de ponerse túnicas sin costura, de anillos y sandalias. Por eso, y era el primer varón, por ejemplo, para que no tengan duda, si la primera que nacía era una niña, no había primogénito. Por ejemplo, si el primero que nacía era una niña y el segundo que nacía era un varón, ese varón no era primogénito. Esa familia no tenía primogénito. Primogénito era la suerte que el primer hijo nacido fuera varón. Por supuesto, dijimos que Cristo es el unigénito de Dios, el único de Dios, y Cristo es el primogénito de María. Es el que une a la casa de Israel con la tribu de Judá, el que tiene derecho a ser también sacerdote, aunque por eso María y José lo presentan al templo y pagan un rescate, las dos tórtolas. Pero aquí pone el eclipse y pone el primogénito. Por eso es que yo veo una gran relación a esto como una profecía de los últimos tiempos del Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 11 al 14 y dice así: mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar en mar y vagarán de norte a oriente en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Aquel día las bellas vírgenes y los jóvenes desfallecerán de sed, quienes juran por el ídolo de Samaria y dicen: viva tu Dios Dan, viva tu camino Berseba, caerán y no se levantarán más. Vemos que desafortunado para ellos, el pueblo hebreo siempre ha tenido
quisiera decir castigo, pero puedo decir muchas veces porque en este caso ellos mismos se lo han buscado. Esta consecuencia han tenido ellos antes y ahora, vagar errante buscando la palabra de Dios en cualquier lugar donde se puedan establecer. Fueron el pueblo de la primera alianza, pueblo que Dios escogió, pueblo santo, a pesar de sus características, porque las características no vienen de las personas que componen el pueblo, sino que Dios es el que santifica al pueblo que escogió. Es por eso el pueblo de la primera alianza, pueblo rebelde, de cabeza dura. El Señor le dijo, vas a estar siempre vagando, buscando la palabra de Dios, pero no escuchándola, desde antes hasta ahora. El Señor vino como primogénito de la casa de Israel y de los hombres, murió en la cruz y se acabó esa primera alianza. Esa primera es la segunda alianza, la alianza nueva, la hace Cristo con el Padre, y el pueblo de la segunda alianza es la iglesia. Como Israel fue el pueblo primero de la primera alianza, la iglesia es el pueblo segundo de la segunda alianza, es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quiere decir que los judíos no pueden entrar en la alianza? Sí. Si un judío se bautiza y cree en Jesucristo, él entra en la segunda alianza y es un testimonio de la alianza completa. Pero tiene que bautizarse, entrar. La alianza no le es negada, pero tiene que pasar por el bautismo. Ahora también tenemos que decir, bueno, ¿por qué fue el pueblo y ya no lo es? Pues entonces son unos sinvergüenzas, un pueblo. No, San Pablo lo deja bien claro. San Pablo dice, cuando una persona es niña, los padres le ponen una mujer generalmente de confianza que lo cuida continuamente. En tierra decían manejadora, en otros lugares le dicen nana, que cuida al niño durante todo ese periodo que tiene que aprender a caminar, a comer, inclusive ya un poco mayorcito lo atiende, lo limpia. Sigue diciendo San Pablo, ese niño que esta nana pues cuidaba, llega a la adultez, cumple 16, 17 años. Y esta señora que lo cuidó por todos esos años ya no tiene ese trabajo, ya no tiene que cuidarlo, ya la persona se vale por sí misma. Y ahora San Pablo se pregunta, porque la persona ya ha llegado a la mayoría de edad, ¿va a despreciar a quien la cuidó por 17 años o 16 años? La respuesta es no. San Pablo dice, no le hace falta, pero la reverencia por ser quien la cuidó. Dice San Pablo, sí, es el pueblo de Israel. Ya no es el pueblo de la primera alianza, ya no es el pueblo de Dios, pero es el pueblo que nos guió a la segunda alianza, es el puente entre el enojo de Dios y la alianza nueva de Jesucristo. Y más allá, es el pueblo de Jesús. Jesús nació ahí, Jesús es israelita, es judío. Es el pueblo de María, es el pueblo de José, ambos eran judíos piadosos. Es el pueblo de los apóstoles, es el pueblo de la primera mujer que predicó María Magdalena. Es el lugar donde se abre la Biblia, es como tener todo el Evangelio delante de nosotros en Israel. Por eso que nosotros, a pesar de ser nosotros el segundo pueblo, Israel es el pueblo histórico de donde nació el Señor, y también pues lo reverenciamos precisamente por eso. Oremos por lo de Israel, oremos por la iglesia, porque así como le pasó a ellos, andar por el mundo entero fregado buscando la palabra de Dios, aunque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán, muchos podríamos caer en esa misma situación. El Señor ampare a Israel y nos ampare a nosotros también. Amén.